Los momentos difíciles de nuestra vida se pueden aliviar mucho cuando le devolvemos al pasado lo que nosotros nos adjudicamos cuando éramos pequeños. Por otra parte, necesitamos aceptar que estos momentos forman parte de nuestro destino sin que podamos impedirlo. La rendición a lo que nos toca, por grave que sea, tiene un gran efecto liberador. Vamos a hacer un ejercicio que se llama tú por ti, ¿no? Cuando nosotros éramos muy pequeños nos resistíamos el sufrimiento, no soportábamos, por decirlo así, no nos gustaba ver a los demás sufrir. Entonces inconscientemente les dijimos, yo por ti, mejor que sufra yo y no tú, o pagaré por ti. Cada vez que perdemos fuerzas, que abandonamos nuestro adulto, volvemos a estas promesas arcaicas, ¿no? Cada vez que no estoy en mi estado adulto, ¿se acuerdan? Lo que hicimos la vez anterior, ¿no? Y empezamos a empeorar y sin poder resolverlo porque no sabemos qué nos pasa. Si la persona que sufre es un vivo, vivo de estar vivo, no que es un vivo de piola, un vivo de estar vivo. Esta persona se pondrá en dependencia de nosotros sin poder llegar a asumir su propio destino. Una persona que aún está acá, en este plano, no acá, en nuestra vida, ¿no? Esa persona es como que se pone en una situación dependiente de nosotros y no asume su propio destino. Por ejemplo, se trata de una tragedia del pasado, del sufrimiento de un muerto. Ese muerto pierde su posibilidad de descansar en paz por nuestra interferencia. Nos damos cuenta de que todo esto nos ocurre cuando hacemos algo que no queríamos hacer, ¿no? Nuestra experiencia de vida, ¿no? Cuando hemos perdido la alegría o la fuerza sin razón, cuando sufrimos ciertos síntomas incomprensibles. Eso nos da la pauta, ¿no? Entonces, para hacer este ejercicio vamos a imaginar dos lugares, el mío, o sea, el tuyo, y el de un ancestro al que inconscientemente yo le estoy diciendo yo por ti, aunque yo no sepa de qué ancestro se trata, ¿no? Entonces vamos a volver otra vez la camarita para acá, ¿no? Esperen que saco esto un poco así, ¿no? Entonces vamos a imaginar, ¿sí?, que esta soy yo. Ven que tengo que sacar acá. Ahí. Un lugar para ti y un lugar para el ancestro. O sea, hay que imaginar dos lugares. Por eso puedo poner dos papeles. Puede ser que está así o puede ser que el ancestro lo pongo acá. Yo pongo así, pero por poner. Ustedes pongan donde quieran, donde sientan, ¿sí? Vamos a poner así, que mira hacia el pasado, ya que es un ancestro. Esto es como yo los tengo que ubicar, o me tengo que ubicar yo en el campo, o sea, en el piso. Pongo un anclaje redondo para mí, en este caso puse elegí un cuadrado, no sé, así al azar. Entonces puede ser que sea un triángulo o otro círculo, no importa. El que ustedes sientan. Esto no se hace pensando con la cabeza, se hace sintiendo. Ese es así como van a configurar el campo. ¿Bien? Ahora yo voy a volver a poner el video porque así ustedes van mirando lo que tienen que decir. A ver acá. Bien, entonces, primero me tengo que parar en el lugar del antepasado, ¿sí? O sea, de mi ancestro. Unos minutos hasta sentir bien toda la carga de ese ancestro, lo que haya sentido. Yo no sé nada, no sé ni quién es, no importa. Lo que importa es lo que siento, ¿no? Parada ahí, arriba de ese lugar. Bien. Luego
¿Mm? Me voy a parar en mí y visualizando o pensando que este ancestro está ante mí con toda esa carga, voy a inclinar la cabeza ante él. ¿Se acuerdan lo que les dije la otra vez de la cabeza? Bajar la cabeza bien, el mentón hacia abajo, que los ojos miran al piso, ¿no? Aunque tenga los ojos cerrados, no importa, estoy mirando hacia abajo, ¿no? Con mucho amor le vamos a decir a ese ancestro: tú por ti y yo por mí. Lo tengo que repetir varias veces en voz alta hasta que sienta que el ancestro, imaginativamente, ¿no?, se va tumbando en el suelo y queda en paz. Tú por ti y yo por mí. Tú por ti y yo por mí. Una vez que sienta que el ancestro está en el suelo ya, ¿bien?, le voy a decir: te dejo ir. Ahora elijo la vida. Así yo voy a tener la fuerza para alejarme de él, de este ancestro del cual yo estoy cargando algo del pasado, e ir hacia la vida. El malestar emocional es un gran regalo. Por un lado, nos está diciendo que no estamos en el presente y nos da la pista de lo que necesitamos soltar del pasado. Por otro lado, nos dice que ha llegado el momento de dar un salto cualitativo, un salto cuántico en nuestra vida. Lo primero será aceptar y agradecer este malestar, pues tiene una misión con nosotros, y sin él no seríamos capaces de darnos cuenta de que nos hemos alejado de la vida y del presente. El pasado, una vez agradecido y despedido, se transforma siempre en el fertilizante del presente. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama yo, mío y del otro. Para hacer este ejercicio, que es justamente para seguir soltando cargas, vamos a necesitar 3 papeles. No necesariamente tienen que ser circulares, pueden ser cuadrados de cualquier forma, o pueden usar los anclajes que tienen, ¿no? Yo voy a usar los anclajes porque, bueno, es lo que tengo a mano, ¿no? Voy a poner un anclaje, voy a poner un triángulo, así ya tengo uno de cada forma y los puedo explicar bien, ¿no? O sea, 3 papeles. A ver, esperen que saco acá. Ahí lo ven, los 3 papeles. Bien. Uno que diga yo, en un papel escribo yo, en otro papel escribo mío y en otro papel escribo del otro. Bien, eso es lo que les puse la cámara acá para que ustedes miren bien. Entonces, estamos ahí en los papeles. Bien, uno que diga yo, otro que diga mío y otro que diga del otro. Lo primero que voy a hacer, si no me siento que estoy en la cabeza, voy a respirar, me voy a centrar, otra vez entrar en el centro vacío. No hagan ninguno de estos ejercicios si no están centrados, porque es al pepe, o sea, perder el tiempo. No sirve para nada. Tienen que estar tranquilos para hacer esto, desde ese centro vacío. Si no, ningún ejercicio ni nada, por más que miren 800 videos de YouTube, hagan lo que hagan, no les va a servir. ¿Sí? Porque esto es un trabajo para ustedes y tienen que hacerlo desde el corazón, desde su alma, para que funcione. Y este es un ejercicio muy potente, y si ustedes no lo toman en serio, no se toman el tiempo para centrarse, mientras yo les voy hablando, es bueno que estuvieran respirando profundamente, ¿no? Que cierren los ojos y vayan pensando en qué síntoma, malestar, dolor, enfermedad o emoción
recurrente en mi vida quiero trabajar. Si puede ser la que me está pasando ahora en este momento, mejor, ¿sí? O la que se repite siempre, también puede ser una enfermedad que tengo, un malestar emocional, un dolor a causa de algo que me sucedió, o una emoción recurrente, lo que sea, ¿bien? Eso es mi tema, lo que yo voy a trabajar. Y ahora vamos a ir desarrollando el ejercicio. Ustedes, esperen que yo tengo tanto, ya les dije, yo tengo un montón de cosas acá. Entonces, me tengo que ubicar y encontrar todas las cosas. ¿Dónde las tengo? Bien, acá creo que estoy, a ver. Sí, vamos a empezar. Mientras tanto, ustedes sigan respirando. Lo primero que voy a hacer, vieron que yo les dije que pongan esos 3 anclajes o papeles, es pararme sobre yo, ese papelito que le pusimos yo. Bien, entonces yo voy a cerrar acá, a ver, voy a poner otra vez la cámara. Vamos a suponer que este es yo, ¿sí? Voy a poner yo y voy a hacer un movimiento y al mío y del otro lo voy a poner frente a mí, esos 2 papeles, ¿sí? Así sería la configuración. Estoy yo, mío, del otro. Parado sobre yo, ¿sí? Voy a respirar profundo, profundo, llenando todos mis pulmones de aire. Y me voy a conectar con el aquí y el ahora, con eso que yo quiero trabajar. Y voy a tratar de sentir eso en mi cuerpo. ¿En qué parte de mi cuerpo se manifiesta este síntoma, enfermedad, malestar, lo que sea, que estoy trabajando? ¿Y cómo se manifiesta? Como un dolor, como un cosquilleo, como un frío, como un peso, como un calor en todo el cuerpo, no sé. Voy a detectar, testear mi cuerpo para darme cuenta, ¿no? ¿Cómo se está manifestando eso en mí? Voy a volver a respirar profundo, profundo. Sacar el aire todo de mi cuerpo. Y me voy a parar ahora en el papel que dice mío. Y con los ojos cerrados y bien centrados, voy a preguntar. Este síntoma, emoción, dolor, enfermedad, ustedes ya tienen detectado el nombre. Yo les digo así porque no sé qué es lo que ustedes están trabajando. Vamos a suponer que estamos trabajando la tristeza, ¿sí? Yo voy a trabajar la tristeza, ¿sí? Yo uso algo para que ustedes puedan no tener que decir todo, síntoma, emoción y todo eso, ¿no? Y le pregunto, parado en mío, ¿esta tristeza es mía? Y cuando hago esa pregunta, ¿cómo siento mi cuerpo? ¿Más liviano o más pesado? O cuando hago esa pregunta desaparece mi tristeza. ¿Qué sucede? Siento frío, calor, me duele la cabeza. Lo más importante es darme cuenta del estado de mi cuerpo, si está liviano o pesado. Eso es muy importante. Y cuando hago la pregunta se acentúa el peso de mi cuerpo o se aliviana, podemos decir, y detectar eso. Este síntoma, esta tristeza, ¿es mía? Respiro otra vez profundo
exhalo, salgo de ese papel, ese anclaje que decía mío, y me voy a parar en el otro, el que dice del otro. Y le voy a preguntar, este síntoma, emoción, esta tristeza, como yo estoy con la tristeza, ¿es mía? Perdón, ¿es de otro? ¿Esta tristeza es de otro? ¿Qué pasa cuando hago esta pregunta? ¿Desaparece o sigue estando ahí? ¿Se acentúa más? ¿Siento más peso en mi cuerpo? ¿Me descompongo? ¿Me mareo? ¿Quiero dar vueltas? ¿Me duele la cabeza? ¿Siento frío? Bueno, lo que sea que me sucede, lo siento bien profundo, lo detecto, me hago consciente, vuelvo a respirar profundo y vuelvo a pararme en yo. ¿Dónde sentí más peso? ¿Dónde sentí más carga? ¿Cuando estuve en el mío? ¿Cuando estuve en el del otro? ¿O cuando estuve en mí, en yo? Donde noté más cansancio, ¿sí? Ahí me voy a volver a parar. Supongamos que noté más cansancio del otro, por decir algo, no sé por qué. Cada uno le habrá pasado diferente, o acá, en mí o en yo. Me voy a parar en ese lugar, ¿sí? Donde me sentí peor, donde sentí más carga. Y voy a decir 3 veces lo siguiente, que ahora les voy a volver a poner el video. Voy a decir, le devuelvo este o esta, en este caso yo que trabajé la tristeza, voy a decir, le devuelvo esta tristeza a quien le pertenece con la conciencia de estar haciendo lo que es justo. Esto es importante si lo hacen con los ojos cerrados mejor y centrados, ¿no? Le devuelvo esta tristeza a quien le pertenece con la conciencia de estar haciendo lo que es justo. Le devuelvo esta tristeza a quien le pertenece con la conciencia de estar haciendo lo que es justo. 3 veces lo tengo que repetir. Me voy a salir de ese lugar. Y ahora no me voy a parar en ninguno de los anclajes, los voy a dejar ahí donde están. Me paro en un espacio del campo, otro. Y voy a sentir como si mi espalda llevara una gran mochila pesada, ¿no? Una gran mochila a cuestas, ¿no? Voy a sentir ese peso en mi espalda. Y una vez que pueda sentir ese peso en mi espalda, me voy a sacar la mochila. Voy a imaginariamente, ¿no? Poner la mochila delante mío. Y voy a decir, este peso ya no me pertenece. Se lo devuelvo con la conciencia de estar haciendo lo que es justo para mí. Este peso ya no me pertenece, se lo devuelvo con la conciencia de estar haciendo lo que es justo para mí. Y ahora siento cómo, ¿no? Si esa mochila, ¿no? Como tengo ahí adelante, a ver si en mi cuerpo, después de haber dicho esto, me siento más liviano. Y me voy a dar vuelta, bueno, supongamos que ustedes estaban parados aquí, me voy a dar vuelta, donde no esté mirando los anclajes hacia otro lado.
y voy a decir lo siguiente. Me siento liviana o liviano y voy hacia la vida de la mejor forma. Estoy liviana y tomo lo que me pertenece. A partir de hoy, camino sin esta mochila. Respiro profundo, profundo, profundo. Exhalo, ¿sí? Desarmo el campo, este que armé. Y ahora voy a tener una tarea. No, esperen que ahora vuelvo otra vez acá porque es que tengo que hacer así y salir. Ahí está. Y durante una semana, o sea, 7 días, todas las noches, antes de dormir, que es cuando el inconsciente está más suelto, se prepara para soltar el cuerpo, voy a repetir esta frase, que es la que están viendo ahora en la pantalla. Le devuelvo esta, acuérdense que yo estaba con la tristeza, esta tristeza, ustedes con lo que hayan trabajado, a quien le pertenece con la conciencia de estar haciendo lo que es justo. De esta manera le estamos devolviendo al campo lo que no nos pertenece, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos durante 7 días, ¿no? O sea, que lo repitamos a la noche, que sea de noche, y, ¿cómo es? Durante 7 días. Si vemos que durante 7 días, pasaron 7 días, y aún sigo con el malestar, ¿no? Me sigo sintiendo mal, o sea, no, si era la tristeza, sigo triste, ¿no? Lo que voy a hacer es hacerlo durante 21 días. Y si veo que con 21 no funciona, lo voy a hacer durante 31 días, ¿no? Eso es lo importante, que yo, ¿cómo es? Lo haga y vaya testeando, ¿no? Cómo me voy sintiendo.